Ese es el deseo, ¿verdad? Que en nuestro corazón siempre haya ese deseo de que sea Él tratándonos bien. Dice en Matillajo, capítulo 10, versículo 1. Dice: Yahshua llamó a sus 12 talmidim y les dio autoridad para echar fuera ruajim inmundos, para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. El deseo del Ruach HaKodesh este año es que empecemos, hermano, ¿verdad?, limpios, echar fuera todo lo que esté estorbando, y que nos sane toda clase de enfermedad, toda dolencia. Que sea el Ruach HaKodesh tomando ese control, ¿verdad? La palabra dolencia en el griego tiene un significado y en el hebreo otro, ¿verdad? Entonces miramos esta palabra dolencia tiene dos significados. Bien. En el griego es terapeu, que es donde sale la palabra terapia, ¿verdad? Y ahí sale la palabra que se usa en medicina, terapéutica, en el griego. Es sanar, restaurar a sanidad, curar. Por lo general se traduce sanan, pero se usa el verbo curar, ¿verdad? Entonces, eso es en el griego. En el griego se asemeja más casi a algo médico, ¿verdad? No, por eso indagamos más, profundizamos en la raíz, ¿verdad? Entonces, Él no vino a hacer terapias, ¿verdad? Por eso es que hay una diferencia. Pero lo damos en los dos para que no haya ninguna discusión. Entonces, usted verá si quiere una terapia o quiere una sanidad total. Bien. En Yeshayahu 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Ahora vamos a verlo en el hebreo. Varón de dolor, experimentado en quebranto. Adelantamos un poco. Ciertamente Él llevó nuestras ¿qué? Enfermedades. Entonces, Él llevó nuestras enfermedades. Por eso decimos que Él no vino a hacer terapias. Y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro shalom fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces por eso hay una diferencia entre el significado. Aquí el significado es distinto. Aquí es cojolí. Ese cojolí es una dolencia, una ansiedad, una calamidad. Es una enfermedad, enfermo, miseria, dolor y quebranto. Eso es en el hebreo. Y Él vino a quitar todo esto. Vino a quitar la dolencia, la ansiedad, la calamidad, todo, ¿verdad? Pero en otra versión, aquí es donde viene la revelación del Ruach HaKodesh, porque ya vimos la anterior. Póngale cuidado un momento. Aquí en esta, por su llaga, pues, mire usted, y debemos de tener en cuenta esta palabra, llaga, que hemos casi nosotros hemos repetido en muchas ocasiones. Pero entonces vamos a mirar otra versión, que es interesante, ¿verdad?
Dice en Yesiyahu 53:5, Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, mire usted, triturado por nuestros crímenes, sobre Él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos, ¿qué? Curado. Entonces, mire usted, en esta versión NBI, vamos a ver algo interesante. ¿Qué vimos en la primera? Llaga. Entonces esta versión traduce llagas como cicatriz, lo cual es diferente y le voy a decir por qué. Pues una llaga sangra, duele, incluso causa miedo. Una llaga, da hasta miedo tocarla, una persona llega. Sin embargo, cuando esta herida ha recibido esta sanidad adecuada, ya no duele ni sangra, ya hay una cicatriz. Mire usted la diferencia. Lo que también nos muestra que cuando una persona recuerda algo negativo con mucho dolor es porque su herida aún no ha sanado, pues tiene una herida. Pero cuando está sana, él podrá mostrar como una cicatriz y dar testimonio de aquel que le sanó. Yo no he visto que hay gente que dice, mire la cicatriz que me quedó, tenía ahí esto y lo otro. Entonces, como humanos podemos experimentar varios tipos de dolores. Hay dos tipos en la escritura. Hay uno provocado por el enemigo, lo cual sería un ataque, y el otro es un dolor que Elohim deja que se produzca, y esta vendría a ser como parte para poder ver tu corazón. Entonces vamos, y con sus cicatrices nos hemos curado, porque si a él le cicatrizó, pues a mí también. Si me quedo en llaga, pues me quedo llagado. Entonces mire usted que podemos utilizar esos dos términos, ya cada uno mirará de acuerdo a su conciencia. Yo por lo menos voy a cambiar mi pensamiento. Por sus cicatrices nos hemos curado, porque el cicatriz no está arriba con llagas. Entonces, usted y yo tenemos cicatrices, porque hemos experimentado dolores, pasamos por grandes problemas y hoy podemos decirle algo, mire la cicatriz, pero aquel que me sanó, ya no me queda casi nada. Entonces mire usted que cada día nos revela el Ruach de grandes cosas, y eso es lo que Él quiere que en este principio de año que hoy empezamos a enumerar, Él quiere que usted y yo, ¿qué? Seamos, ¿qué? Sanados, hermano. Eso es lo que quiere. Pues vamos a ver en Devarim, ¿verdad? Ya acabamos de ver esto, ya enseñamos qué es lo que el Ruach HaKodesh quiere, ¿verdad? En Devarim 8:2, ¿verdad? Dolores de Elohim. Entonces hay dos clases, ¿no? Uno producido, vamos a verlo, de Elohim, de lo que debemos de entender. Hay que distinguirlo, ¿no? Porque no todo lo que duele es del enemigo tampoco. Entonces, dice, recuerda el camino que Hashem te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, humillándote y probándolos para saber lo que había en su corazón. Si iban a obedecer sus mitzvot o no. Entonces, ahí permite, es un vehículo para crecer y madurar espiritualmente, mentalmente y emocionalmente. Cuando nosotros entramos, pues hay que ver de qué estamos hechos. Cuando usted entra a una empresa, lo prueban a ver si en realidad hay 2 meses de prueba. Eso se hacía antes, no sé ahora, ¿verdad? Entonces vemos que hay una diferencia. Entonces, ¿para qué es esa prueba? Y probándonos para saber lo que había en su corazón. A veces ahí, cuando llegamos a los pies del Mashiach, iniciamos este proceso. Para muchos fue doloroso ese inicio, pero era para mirarte, porque a ver si en medio de esa prueba le creían, si iban a obedecer sus mandatos o no, sus mitzvot. Hay que ver si yo entro en esto, si yo entro y digo que Él es mi rey, yo tengo que cumplir las órdenes del reino.
Y ahí nos prueban, hermano. Pero eso es del Eterno. Pero a la final tiene ¿qué? Bendición. A la final, hermano, ellos entraron a la tierra prometida. No se quedaron en el desierto. Y dice en Primera de Kefa, capítulo 1, versículo 7. Dice la Escritura: para que la prueba de vuestra emuná, mire qué es lo que empiezan a probarnos cuando llegamos, la emuná. Si no hay emuná, ¿cómo hacemos? Más preciosa que el oro que perece, porque cuando empezamos tenemos que empezar a creer, ¿verdad? Y entonces esa prueba es para ver hasta dónde tu emuná crece, ¿verdad? La prueba de vuestra emuná. Y entonces termina en alabanza, en gloria, ¿verdad? Y honor. Entonces empezamos a tener revelación del Mashiach, porque le estamos creyendo. Entonces esa sería un tipo de prueba, ¿verdad? Por eso dice en Hechos, Euró 14, 22. Exhortando a los talmidín y recordarles que permaneciesen en la emuná y que debemos a través de gran tribulación entrar en el Malkut de Hashem. Amén. Entonces, permanecemos en la emuná. Cuando empieza ese camino, a veces hay tribulaciones, hermano, a veces no es fácil, ¿verdad? Para poder entrar. ¿Por qué? Para empezar a ganar galardones. Y ahí nos hacemos copartícipes del sufrimiento del Mashiach a través de gran tribulación. A veces hay grandes problemas. Pero entonces uno tiene que discernir, ¿verdad? Porque a veces pasamos por X o Y cosas. Cuando vemos que es de parte del Eterno, lo que debemos de tener es emuná, porque eso es pasajero, pero terminamos en bendición y empezamos a entrar en el reino, a ser parte de esta familia. Ahora vamos a ver el dolor causado por el enemigo. Dice en Yesiyahu 1:6, dice la Escritura lo siguiente: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, ¿y usted? Sino herida, hinchazón y podrida llaga. Aquí sí hay una llaga, aquí no hay una cicatriz. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, cuando nos referimos al dolor que produce el enemigo, podemos mencionar toda aquella persona que no tiene consolación, porque no han sido suavizadas en aceite. El consolador es la unción. Y ahora vamos a hacer una comparación. Y esta es la manera en que se encuentra toda la humanidad que no tiene al Mashiach, hermano. Una persona que no acepta al Mashiach, pues tiene problemas, hermano. Tiene desde la planta del pie hasta la cabeza. Imagínese, usted tiene una cantidad de problemas, sean económicos, sean físicos, sean emocionales. Y podemos definir el dolor entonces aquí de una siguiente manera. Es un sentimiento profundo o heridas en nuestra nefes y nuestra mente que no están cicatrizadas y aún sangran. Podrida llaga, es decir, algo que no sana. Y ahí no están curadas. Esto es muy diferente. Entonces, aquí, esto ya es muy diferente a un proceso de liberación. Porque puede ser que una persona haya sido libre de espíritus inmundos, pero aún se encuentra herida y arrastre dolores. Hay personas así, con complejos, aún entraron en el Mashiach. Y eso es un suceso, a eso ocurrió desde la infancia, pero el deseo de Elohim es que como sus hijos experimentemos una sanidad completa, hermano. Si esas personas, inclusive, hermano,
no nos dejamos tratar por el Ruach HaKodesh, entonces no habrá venda, porque como dice la escritura, Él allá, pero también Él da la venda. Pero cuando eso no está en esa persona, no hay ni cura ni venda, no hay unción. Y todo es una podrida llaga, todo. Es decir, está enferma la persona. Y no hay esperanza de cicatrización. No a comprar cicatrizum, porque esto es para el alto, ¿verdad? Para que vamos entendiendo, hermano. ¿Ya? Entonces, dice en Gilel 4:18, dice, el Ruach de Adonai, Hashem, está sobre mí, o Yohei Bauhei está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar la besorá a los pobres, me ha enviado a sanar, no a que le quede la podrida llaga, sino me ha mandado a sanar los quebrantados de corazón, esto es algo espiritual, genético, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero aquí vamos a mirar algo que es interesante, ¿verdad? Oprimidos. Aquí aparece esta palabra oprimidos, es lo que podemos llamar ¿qué? Un trauma. Oprimido. A poner en libertad a los que tienen un trauma, sea psicológico, por decir algo, psíquico, pues, ancestral, generacional, por eso, a eso vino, me ha enviado a sanar. No a que se quede usted con la llaga, ni podrida llaga. A pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los presos. Aquí ya es trauma, como dice en la medicina, tiene un trauma, ¿verdad? Y ese trauma son heridas, para que entendamos. Trauma es una herida, es una perforación. El problema es que la perforación en la nefes que perfora el alma, el trauma. Y hasta en el rubo humano también perfora. Entonces el trauma es un problema, es una perforación que hace el enemigo. Por eso la escritura está diciendo al final, ¿vine a qué? A libertar lo primero. Libertad, a poner en libertad a los que tengan trauma, a los que estén perforados por el enemigo, voy a pregonar libertad a los cautivos, porque eso te deja cautivo, te causa un problema el trauma, ¿verdad? Entonces es una perforación, es algo que va a molestar, hermano. Ahora, entonces nosotros tenemos que describir el ciclo del dolor, vamos a describirlo de la siguiente manera, siguiente forma. Dice, el evento es la experiencia de la vida. Vivimos eventos, ¿verdad? Y ese evento son experiencias que pueden haber perforado el alma, que causaron un gran dolor que hasta el día de hoy puedes llevarlo, porque atravesó el alma, ¿verdad? Tocó la nefes. Pues, estás prisionero ahí, a pesar de haber recibido al Mashiach. Son las experiencias traumáticas, que hablamos de trauma, de la vida, hermano. Entonces esa herida es lo que llamamos entonces, ¿qué? Trauma. Y ese trauma también va implicado por eso, ¿por qué es el alma? Porque en el alma está la emoción. La emoción que está con un trauma o con una herida causa dolor, causa ira, causa resentimiento y causa amargura. Hay personas que no han podido perdonar porque desde su niñez sus emociones fueron perforadas. Y hay ira, y hay un resentimiento, y hay una contaminación, porque la amargura es contaminación. Entonces mire usted, todo lo que causa, por eso hay que entender lo que el Mashiach vino. No es lo mismo, ya hemos aprendido, tu llaga fue curada,
tu cicatriz fue sanada. Bueno, entonces la llaga se vuelve después cicatriz. Dejémoslo en ese proceso. Aparece la llaga en la niñez, los traumas, los dolores, pero cuando aceptamos al Ruach HaKodesh, entonces esa llaga podrida, tiene que empezar a cicatrizar por el poder y la unción de Yeshua HaMashiach. Pero también va a afectar tu memoria. Entonces hay pensamientos que no quieres dejar ir, que me violó y sigues con ese mismo resentimiento hacia tu tío, tu abuelo o el que sea. Porque afecta las emociones y afecta la memoria, hermano. Entonces, el alma, por eso es perforada. También la memoria, hermano. Entonces, dice pensamientos, ideas o imaginación. Hay personas que han sufrido unos traumas que en la memoria y en su imaginación siguen viendo al que las robó o al que la violó. No han podido quitarse de su pensamiento esas ideas. Que es un ciclo de dolor para que vamos entendiendo. Hasta donde podamos, el Ruach nos da para explicar. Y ahí vienen las actitudes. Y esas actitudes a veces son de desconfianza, de complejo. Son acciones contra esos pensamientos o las reacciones frente al futuro. Entonces hay personas que dicen, yo qué voy a hacer, hermano, si no tuve una niñez, yo el futuro no. O como de pronto la gente empieza, es que yo soy pobre, yo soy negro, y un poco de cantidad de actitudes que hemos visto ahora en estos tiempos. Son reacciones contrarias al dolor, o es una ira, o es una amargura que se refleja, hermano, ¿verdad? Porque todos lo vemos ahí, pues, porque estas reacciones frente al futuro llevan a veces, hermano, a causar ese problema, ¿verdad? Y todo el futuro para esa persona no es halagador. Que no puedo, no, usted sí puede, no importa lo que digan, ¿verdad? Y los resultados, o el final, esa persona vive repitiendo los eventos. Esos resultados empieza a repetir las mismas actitudes, ¿verdad? No cambia. En su memoria tampoco cambia. Y sus emociones siguen siendo, hermanos, lo mismo. Ese es el resultado de todos los 5 primeros. Ahí es donde, producto del evento primero, las experiencias que tuvo, ¿verdad? Y que causó traumas, heridas. Bien, hermano. Entonces va quedando claro cómo se desarrolla esa perforación, de la cual el Ruach HaKodesh, a través de Yeshua HaMashiach, quiere quitarte, y que este año empecemos con actitudes positivas, con unas reacciones frente al futuro, pero de bienestar, de bendición, ¿verdad? Que nuestras emociones sean de gozo, no de ira ni de amargura. Que todos los traumas, las heridas se vayan, hermano, que quitemos esa experiencia de vida que todavía puede estar estorbándonos. Que es lo que, ¿verdad? Entonces, por eso, en esos ciclos del dolor, ¿verdad? Vemos, hermano, que lo que quiere es que hagamos derecho los pasos a sus pies, para que lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Entonces, todo esto tiene que ser sanado, hermano. Una persona que no ha sido sanada se encuentra en un ciclo de dolor, ya lo vimos, hermano, el cual inicia con un evento negativo que forma una herida emocional en esa persona. Y eso empieza a salirse del camino. Y cuando esa herida emocional va seguida a una reacción que produce dolor, temor, ya lo vimos, amargura, hermano, y empieza a caminar mal esa persona. Y eso va a producir un efecto, hermano, en los que lo rodean.
porque esa ira a veces ya es resentimiento, es hacia el hermano, el familiar, en la misma congregación, hermano, ¿verdad? Y una raíz de amargura pues no solo afecta a quien lo posee, sino el que pueda contaminar. Nosotros sabemos ahí mismo, usted puede leer en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Ahí lo puede leer, hermano, el ciclo del dolor, la amargura. Pero cuando lo ven cambia el lamento en gozo, los que lloraban, cuando nos vean sufrir se gozarán con nosotros. Va a decir que bueno, hermano, al menos ya le quitó de su estilo como Hannah, ¿no? Dejó de amargarse su reacción, ¿verdad? Por eso tenemos que ver aquí la diferencia. Cuando vimos en Yeshayahu 1:6, que dice: sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Amén. Entonces mire usted que cuando vemos y analizamos, podrida llaga no están curadas ni vendadas. Entonces ahora veamos la contraparte en Gilel 10, 33 al 34, dice: vendó sus heridas. Aquí no están vendadas. Por eso le digo que el mundo y el que no tiene al machi, sus heridas no están vendadas. Caso contrario, vendó sus heridas. Vendó las heridas. Entonces, vamos viendo que hay una diferencia cuando tenemos al Ruach HaKodesh o cuando nos sometemos. Ni suavizadas con aceite, en cambio acá echándoles aceite y vino, es decir, esa alma empieza a cicatrizar. El caso contrario no. Es decir, aquí no hay una sanidad. Aquí hay una diferencia. Todos sabemos, ¿verdad? Y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Es porque el Ruach HaKodesh tiene misericordia, tiene razón. El que no quiere aceptarlo tiene grandes problemas. Por eso hay grandes problemas en la humanidad. Por eso hay violaciones, crímenes. Porque casi todos están con una llaga del enemigo, hermano. No hay una sanidad. Pero cuando nosotros aceptamos al Mashiach, aún entrando en el Mashiach, debemos reconocer que Él es el único que nos puede liberar de un trauma o un roto en el alma, porque el alma la perfora, si no sabías. Da la apariencia de que estás bien, pero tienes algo traumático por dentro. Aún hay padres que no se dan cuenta qué trauma tienen los hijos, porque eso va por dentro. Y la única manera es que el Ruach HaKodesh actúe y nos venda con aceite y vino, hay la unción y el gozo, para que cicatrice la herida que de pronto por años tiene. Y este es el tiempo, este es el momento para cambiar nuestra manera de pensar, ¿ya? Entonces, cuando yo empiezo a dejar que el Ruach HaKodesh vende mis heridas y me eche aceite y vino como el buen samaritano, ¿verdad? Este pasaje tan bonito de la sanidad, porque a eso fue que vino Yahshua HaMashiach. Entonces viene lo que llamamos, para ir terminando, la liberación de la memoria negativa. Y ahí entonces, cuando tenemos, en estos días, la otra semana hablamos de la mente. Y es bueno que tengamos en cuenta lo que se habló sobre la mente. Eso es un tema bastante largo, profundo. Pero aquí vamos a ver que tenemos que liberar la memoria, ¿verdad? De lo que pasó, de los hechos, ¿verdad? Y aquí entra en función, esta memoria negativa es en función de la mente.
¿verdad? Ahí tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pues. Y la liberación de este tipo no es una liberación común. Pues, para que una persona sea libre de ataduras, de espíritu inmundo y demonio, es necesario que haya una autoridad que declare libertad. Que el Ruach HaKodesh, a través del pastor o del liberador, ¿verdad?, declara libertad sobre la vida de esa persona, pero en la liberación de la memoria negativa, uno sí puede personalmente tratar, ¿verdad?, de que eso no avance. Pero para eso tenemos que entender cómo está constituida y, por ejemplo, la función de la mente natural y espiritual, ¿verdad? Y vemos a la luz del Dabar que la mente trabaja recordando y olvidando, ¿verdad? Porque una cosa es la mente y otra cosa el cerebro, explicábamos hace como 8 días más o menos. Por eso hay que estar repasando, hermano. Entonces, en la escritura me muestra cómo funciona la mente. Entonces, por eso distinguimos que una cosa es terapia y otra cosa es cicatrizar de una vez. Una terapia puede ser prolongada, pero no hay sanidad total en el momento. Entonces, esa función de la mente trabaja natural y espiritualmente. Entonces, natural es lo que recordamos, lo que nos viene a la mente, ¿verdad? Pero espiritualmente, la mente del espíritu, que hablamos de la mente natural, ¿verdad?, y la mente espiritual. Entonces el espíritu, ¿verdad?, de la mente, no la natural, porque la natural te va a recordar, positivo o negativo. Mientras que la espiritual, ¿verdad?, me va a hacer que olvidar. Entonces ahí es donde debemos de tener esas dos relaciones para poder ir quitando de nuestra vida tanta basura, ¿verdad?, que se va recopilando en nuestros pensamientos y que afectan las emociones y afectan la nefes, perforando espiritualmente y traumáticamente a la persona. Entonces, dejamos ahí para cuando el Ruach HaKodesh nos ordene, y si seguimos mañana, ¿verdad?, para ir entendiendo este engranaje. Ya. Esperemos, hermano, que haya sido de tu agrado, hermano, y que el Ruach HaKodesh ha tocado nuestra nefes y quitemos para este tiempo que vamos a entrar en un nuevo año, que el Ruach HaKodesh nos enseñe, ¿verdad?, y nos libere de cualquier trauma, de cualquier llaga que no haya sanado, que cicatrice en el nombre de Yahshua, porque dice la Escritura que a eso vino el Mashiach y el Ruach HaKodesh. Entonces, amado hermano, que por donde quiera que vayas, Él te cuide y te guarde. Que haya sanidad espiritual, sanidad de todas las formas, física, económica, para todo lo que hagas y emprendas. Él te cuide y te guarde donde quiera que vaya, a ti, tu familia. Y que siempre, siempre el rostro de Hashem Adonai sea en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach se ha hecho. Amén, amén y amén. ¡Shalom!